El día de hoy, para nuestro foro multidisciplinario, tenemos tres personalidades distinguidas que nos van a acompañar el día de hoy. Para empezar, Sergio Ramos Pacheco, catedrático de este centro universitario de la licenciatura de Ciencias Políticas en Administración Pública. Un fuerte aplauso para él, por favor. También tenemos al académico de la UAM, Isidro, que nos viene acompañando propiamente de la Escuela Preparatoria número 224 de Chucolín, para quien también pedimos un fuerte aplauso. Y también tenemos la presencia del catedrático de la licenciatura de Turismo, Javier Pérez. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, justamente para empezar este evento, la primera pregunta y el primer tema que queremos aterrizar. En las últimas estadísticas, desde el 2020 hasta la fecha, ha venido disminuyendo la matrícula de universitarios, gente que propiamente tiene interés y también accede a la casa de estudios. Lo primero es, desde sus puntos de vista como economista, como politólogo y como turismólogo, ¿a qué se debe esta decepción de la juventud ante la educación superior? Si podemos empezar con usted, profesor, por favor. Bueno, pues en realidad creo que hay muchos factores que inciden en la decisión de que los estudiantes dejen la universidad. Y por lo menos en el caso de turismo ha sido muy evidente que la licenciatura ha bajado su matrícula por distintas razones, quizás también, bueno, entre ellas está el hecho de que hay más escuelas que enseñan turismo y eso pues obviamente impacta en los programas educativos, por lo menos de algunas universidades, principalmente de carácter público. Las universidades privadas han ido en crecimiento y eso genera una competencia para las universidades públicas. Entonces, ese es uno de los factores, por lo menos desde lo que se conoce de la formación en turismo, una de las razones por las cuales baja. Además, creo que la pandemia también fue otro de los factores que afectó en mucho el desinterés, las posibilidades económicas que pudo haber tenido la gente para continuar con sus estudios, y creo que esos de los momentos más coyunturales fue de ahí para acá donde se ha notado más como la baja, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar desde lo que conozco desde el campo del turismo. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Bueno, al final de cuentas, como acaba de mencionar el profesor, uno de los factores para que los chicos continúen con sus estudios es la cuestión económica. Justamente el profesor de Economía nos va a dar justamente un panorama propiamente de este aspecto. ¿Por qué los jóvenes propiamente desde el punto de vista económico? Muchísimas gracias. Sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Me gustaría abordarlo tres factores. Yo identifico básicamente tres factores. El primero, pues es el modelo neoliberal que ha generado desigualdad, ¿no? Al haber mucha desigualdad, obviamente las cuestiones y las oportunidades para acceder a un nivel superior, pues están limitadas, ¿no? Y no genera el suficiente desarrollo en los jóvenes para buscar la universidad como una aspiración. El segundo elemento sería la movilidad social. Derivado de esa desigualdad, pues obviamente el aspirar a una carrera universitaria no te garantiza un mayor ingreso, un mayor desarrollo, un mayor empleo, etcétera, etcétera. Entonces, como no se ha dado esa movilidad social derivado de este modelo neoliberal, yo sí se lo atribuyo directamente, pues obviamente tú como joven ya no aspiras y ya ves que alguien que terminó una licenciatura en ingeniería, pues no está accediendo a mejores condiciones laborales, no está accediendo a mejores salarios. Y el otro elemento, pues es justamente esto que te estaba comentando, la cuestión laboral. Me sorprende, por ejemplo, en el 2011, revisando datos, el salario de un profesionista rondaba en promedio a nivel nacional los 11,000 pesos. Y a partir de ese año fue una caída brutal, ¿no? Hasta el año 2018 ya era de 5,500 pesos. O sea, cuando yo recuerdo, cuando salí de la licenciatura, pues la cuestión era una tendencia a la alza, ¿no? Decías, bueno, voy a tener una licenciatura y sé que mi aspiración en términos de empleo y de ingreso, pues va a ir ascendente. Entonces, esta caída brutal, pues terminas una licenciatura y dices, bueno, pues el salario está muy bajo. Ese es otro elemento. Y esto enlazado porque, bueno, actualmente sí hay una recuperación, ¿no? Del 2018 ahorita al 2023, el dato más reciente del Coneval era el 2022 y ya está en 8,500 pesos, ¿no? Entonces sí hay un aumento, pero creo que todavía es insuficiente para motivar a los estudiantes a que continúen. Y bueno, cerraría con otro elemento que me parece llamativo, que son los medios electrónicos. O sea, ahorita justamente en TikTok estaba ahí una tendencia donde señalaban
como muchos estudiantes de licenciatura egresados, en qué condiciones laborales estaban. Entonces, eso creo que genera un impacto negativo, porque obviamente, pues dices, bueno, ¿para qué estudio entonces, no? Sin embargo, creo que sí hay cosas positivas y me gustaría señalar más adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Profesor César, usted como investigador justamente de políticas, ¿cuál ha sido la falla en los gobiernos que han pasado para que estemos justamente ahorita hablando de este tema? Del 2000 a la fecha se ha incrementado el número de profesionistas que se enlazan en la cuestión, pero creemos que también hay un problema en esa cuestión de las políticas. No sé si nos podría comentar. Claro que sí. La finalidad que se le da a la política universitaria en México tiene que ver mucho con este cambio tecnológico, ¿no? Se han abierto nuevas carreras en este plano y obviamente pues, hay un viraje, ¿no? Tal es así como lo que han sido castigadas en materia de becas o de proporcionalidad a las ciencias sociales en general, ¿no? Tenemos muchos licenciados en Derecho, muchos economistas, ¿no? Entonces, la materia que ahorita requiere más mano de obra es la tecnología, ¿no? Muchas de las universidades están cambiando incluso su currícula a este tipo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? La Universidad de la UAM Chimalhuacán tiene carreras ya en torno a esto, ¿no? Tiene nuevas carreras que están enroladas a este plano, ¿no? Y la otra cuestión, por ejemplo, del pensamiento de los jóvenes que están accediendo o quieren acceder, por ejemplo, al plano de una carrera, ya lo están pensando, no mucho, porque hoy vemos a los influencers, a los TikTokers, que en 3 meses van a ganar, ¿no? Lo que nosotros vamos a ganar en 10 años, ¿no? Entonces, hay tres cuestiones principales, ¿no? Ya se están yendo por esta cuestión que yo llamo la DPP, ¿no? Dinero, poder, prestigio, ¿no? Es en un corto plazo quieren acceder a esto, ¿no? Que mientras en este plano de una licenciatura, luego una maestría o si quiere un posgrado, pues va a llegar por lo menos un cuarto encima, ¿no? Estando ahí para alcanzar ese estatus, ¿no? Y a lo mejor no bien pagado, ¿no? Pero bueno, creo que sería esa parte. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, según el Centro de Opinión Pública muestra que la insatisfacción laboral es al menos en el 25% de los egresados universitarios. El 25% de los egresados está inconforme con el sueldo que ganan ya ejerciendo su profesión. Según la encuesta nacional de educación, el ingreso promedio de los graduados que cuentan con un empleo subordinado es de 9.697 pesos mensuales, una cantidad 6% más baja que el nivel en 2021. Solo el 13% de los encuestados se ubica en una remuneración por arriba de los 15,000 pesos, poco más de la mitad de los jóvenes. Aquí, justamente, ya viendo las cuestiones de lo que mencionaba usted, profesor Isidro, las cuestiones económicas primordialmente, porque si alguien accede a la universidad, lo hace primordialmente porque quiere subir su estatus económico primordialmente, quiere mejores condiciones para su vida. ¿Ustedes creen que las empresas estén listas para captar a estos universitarios con estos sueños de tener buenos salarios, de poder viajar, ¿creen que las empresas tienen la capacidad para captar a todos los que van saliendo? Empezamos con usted, profesor. Pues no sé si estén preparadas realmente, yo creo que no, porque obviamente lo que interesa a una empresa es optimizar sus ganancias, ¿no? Y reducir los costos. Veía un meme que decía por ahí, dejen de pedir maestría y doctorado si lo van a seguir pagando exactamente lo mismo, ¿no? Un salario mínimo. Entonces yo creo que las empresas no estamos como no están entendiendo quizás que la aportación que hacen los egresados a los empleos donde son captados, pues pueden tener grandes aportaciones porque están frescos en una formación, ¿no? Y eso creo que no lo han entendido muchas empresas y no sé, creo que no están preparados, con trabajos están aceptando que haya más días de vacaciones, que pueda incrementarse un aguinaldo a tantos días más. Entonces, a los jóvenes egresados yo creo que es uno de los grandes retos con las reformas laborales que hubo en periodos anteriores, por supuesto que quedaron más perjudicados, más desprotegidos, cosa que a las empresas muchas veces les conviene, ¿verdad? No hacer tanta antigüedad, no tener tantos derechos. Entonces creo que de alguna manera ahí las empresas les falta más acercamiento con las instituciones educativas para ver qué necesidades se pueden cubrir a partir de la formación profesional. En el caso del turismo, la estacionalidad del empleo turístico, eso también es una de las características.
porque no todo el año hay empleo para los que estudiamos turismo, principalmente quienes se dedican a la industria de los viajes, a la industria del entretenimiento, porque prácticamente es temporal. Fuera de la temporada, pues obviamente mucha gente es despedida, es retirada temporalmente, hasta que se reactive una nueva temporada, y lo vimos en la pandemia. En la pandemia afectó a muchísima gente, precisamente porque las empresas no están preparadas para eso. Eso es desde esa formación turística. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, profesor, el Producto Interno Bruto desde el 2000 a la fecha no ha dejado de crecer. Sin embargo, vemos un estancamiento claro en los salarios. Justamente lo que usted nos platicaba, nos gustaría que usted nos dijera el por qué se debe esto. Sí, bueno, eso está complicado en términos, hace un momento mencionaba justamente el neoliberalismo. Todo lo que comentaba el maestro justamente es un legado, ¿no?, del neoliberalismo. Denostar las condiciones laborales e ir disminuyendo los salarios de los trabajadores a costa, obviamente, en perjuicio de los trabajadores, obviamente, y en beneficio de las empresas buscando mayores ganancias. Creo que eso hace una política errónea. ¿Por qué? Porque es una contradicción, incluso que decía Marx, ¿no?, de una contradicción del capitalismo. Es decir, yo tengo 100 trabajadores, esos 100 trabajadores les pago el salario mínimo, pues no van a tener el salario ni siquiera para comprar mi propio producto que estoy produciendo. Entonces, eso al final de cuentas va a debilitar el mercado interno y genera que los trabajadores no cuenten con el salario suficiente para poder comprar y expandir así la economía. Entonces, eso es un hecho por el neoliberalismo y además pues por todas las reformas que se hicieron durante muchísimos años. Pero bueno, no quiero ser, siempre soy optimista. Entonces, en términos de proyección futura, sí hay un buen futuro para México y para los jóvenes además. Se proyecta que para el 2050, una investigación la más seria que se hace en Reino Unido, proyecta que México pase a ser la 7ª economía del mundo. Ahorita estamos en el lugar 11. Entonces, creo que el futuro sí es bueno. Yo sí preveo que el salario, así como va a ir aumentando, obviamente, porque además las reformas que están haciendo están generando inversión y están atrayendo inversión. México ha traído mucha inversión en Latinoamérica. Entonces creo que sobre todo las cuestiones, como mencionaba el maestro, las cuestiones tecnológicas, las cuestiones industriales, toda esa cuestión de ingeniería que obviamente va a arrastrar a toda la cadena productiva, pues va a generar que México sí crezca, que mejoren los salarios y obviamente que mejoren las condiciones de vida para los jóvenes, ¿no?, y los trabajadores del futuro. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, profesor César, en esa cuestión usted como investigador de políticas probablemente, ¿a qué se debe? ¿Realmente el gobierno ha hecho su trabajo a la cuestión de regular a las empresas? ¿Realmente ha hecho su trabajo al momento de tener que mantener ese incremento salarial? ¿O qué políticas a su ver faltan para que podamos cubrir estas partes? Muchas gracias. Sí, y como lo dijo el maestro Isidro, básicamente esta idea neoliberalista que algunos gobiernos habían marcado, ¿no?, principalmente el anterior, pues no fue exenta a eso, ¿no? Esta administración promovió nuevas políticas, nuevas reformas en materia laboral y de otro tipo, más flexibles, ¿no? Han dotado al trabajador de más ingresos, un mejor salario, pero no deja de ser comparativo a un trabajo en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Todavía nos queda un largo camino para alcanzar ese estatus. Ahí vamos viendo esta brecha, pero también, ¿no?, el desarrollo que implica el propio México, y vamos a ver cómo se alcanza, ¿no? Por lo visto desde la licenciatura, por ejemplo, la universidad como tal, la UNAM, ha sido un semillero muy cercano a la parte de los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el área de situación que tiene la licenciatura es politólogos y administradores públicos, ¿no? Por ejemplo, decía Javier, ¿no?, realmente también es temporal, ¿no? Por ejemplo, yo me hago como hasta los procesos electorales y esos son temporales, son cada 3 años en que me tengo una convocatoria para acceder a ese cargo público, y en el caso mío me llevo a empezar como empleado, pues me llevo a muchos chicos para que vayan viendo también cómo se mueven los hilos de los procesos, ¿no?, el proceso electoral o de la administración electoral que en sí pues yo veo. Y ese pues bueno. La otra también han sido los requisitos que se requieren, ¿no? De repente, por ejemplo, un egresado trata y piensa que va a ganar los miles de
Y no es así, ¿no? Porque la empresa o el gobierno nos piden un antecedente, que es años en experiencia, ¿no? Y generalmente, pues, 3 años en experiencia. Cuando acabas de salir, pues no tienes la capacidad para hacerlo, ¿no? Solo tienes que hacer poco a poco, ¿no? Y esos 3 años a lo mejor no los alcanzas en ese periodo, los alcanzas a lo mejor en más tiempo, ¿no? Entonces, en términos específicos, hay una política de cambio, ¿no? Tenemos ahora una administración de corte diferente, un poco más liberal, ¿no? Pero seguimos atados a ciertos vicios también de un régimen pues más con rasgos autoritarios, ¿no? Vamos a decir, pero ahí va, ¿no? Entonces, sí hay una flexibilidad, ¿no? Yo creo que el panorama, como decía el maestro Isidro, es prometedor, viene, pero es a cuenta gota, ¿no? Yo creo que sería. Muchísimas gracias, profesor. Y pues bueno, ya para ir finalizando justamente este ejercicio, la última pregunta. La población desocupada fue de 1.8 millones de personas. Fue la tasa de desocupación de 2.9% de la población económicamente activa respecto a mayo de 2022. ¿Cómo se llama? Justamente esto queremos que nos den su perspectiva. Ha disminuido, estos datos que nos demuestran que ha disminuido el nivel de desempleo en México. Realmente se han abierto nuevas oportunidades de trabajo. Justamente la coyuntura política que ahorita se da entre China y Estados Unidos justamente provoca que en México haya un crecimiento industrial. Usted como turismólogo, ¿qué perspectivas ve para la carrera al futuro, sobre todo en la cuestión de los jóvenes? Bueno, pues creo que actualmente una de las cosas que puede beneficiar el empleo de los que estudian turismo es todo el desarrollo de la infraestructura actual y la infraestructura que beneficiará a otros sectores productivos, no nada más al turismo, y ahí es donde los egresados pueden insertarse. Pero eso va a depender también mucho de qué concepción se tiene del turismo, porque muchas veces se piensa que quienes estudiamos turismo solo trabajaremos en hoteles y agencias de viaje, cuando en realidad nuestra función también está en el sector público, está en el sector social, está en el sector privado, por supuesto, pero no solamente en ciertos campos de ejercicio profesional como hotelería o agencias de viaje, sino creo que hay otros, ¿no? Los estudios de impactos que generan las actividades turísticas, los estudios de impactos de los grandes proyectos, hablemos de aeropuertos, hablemos de ahora el sonado, desde la semana pasada cada vez más sonado que es el Tren Maya. Creo que hay oportunidades, hay muchas oportunidades, sin embargo dependerá mucho también de qué aspiraciones tienen los estudiantes, los egresados, ¿no? Porque uno puede mostrar todo el panorama y de las oportunidades que puede haber, sin embargo si hay algunos egresados que no tienen la aspiración quizás de insertarse en esos campos, pues las oportunidades ahí están. O sea, eso es muy claro, ¿no? Ahí está el campo, ahí es donde los alumnos, los egresados pueden incorporarse, pero muchas veces no ven esos otros ámbitos donde pueden desempeñarse. Por citar algún ejemplo sin datos exactos, si tenemos 100 universidades que enseñan turismo, de esas 100 universidades por cada una de ellas egresan 100 alumnos que quieren trabajar en el mundo de la hotelería. La competencia es terrible. Las probabilidades de insertarse por las vacantes que abre un hotel son mínimas. Entonces, si dejamos de pensar que el que egresa de turismo solamente trabaja en hoteles, pues las oportunidades, por supuesto, no las hay. Pero si pensamos en el turismo como donde hay otros campos de formación, uno de ellos es la docencia, que es a lo que yo me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional, la docencia del turismo, la investigación, la consultoría, pues ahí creo que hay más oportunidades. Cuando los alumnos de turismo ingresan a la licenciatura, les preguntan por qué lo hacen. Dicen, es que hay un amplio campo laboral y todos quieren trabajar en hoteles. Entonces, es muy contradictorio, ¿no? Pero repito, creo que ahí están las oportunidades. Seguirá habiendo más infraestructura y esa infraestructura va a dar oportunidades de empleo, no solamente creo que para los de turismo, sino para otros campos profesionales. Muchísimas gracias. Profesor, desde la cuestión económica, ¿cuál es la perspectiva que ve en el país, sobre todo en la cuestión de la juventud, en este nuevo marco económico? ¿Realmente la juventud puede integrarse al mecanismo económico? ¿Tiene las posibilidades, las pautas? Sí, específicamente contestando a esa pregunta, creo que sí. Justamente lo que comentabas de la población económicamente activa, hay una reducción del desempleo, pero no solamente una reducción del desempleo, sino que en términos poblacionales
la pirámide es bastante pronunciada, el cambio poblacional. Ahorita digamos que México es un país de jóvenes, entonces 14, 25 años, ese es el cambio poblacional más ancho, y hacia abajo hay una reducción de la población. Entonces, ¿qué significa? Que en algunos años la cantidad de personas que estén integrándose al mercado laboral va a ser menor. Eso implica que las empresas que quieran contratar a los jóvenes, obviamente van a tener que tender a subir sus salarios para captar a los que tengan mayores habilidades o una mejor preparación. Eso por un lado. Y por otro lado, como comentaba el maestro, esas inversiones públicas en infraestructura pues van a generar un desarrollo bien grande, ¿no? En toda la parte olvidada, además, ¿no? Por todos los gobiernos anteriores, que es la parte del sur, ¿no? Antes los políticos decían, bueno, si dividimos a México en dos y nada más analizamos el norte y nos olvidamos del sur, pues México es un país desarrollado. Y entonces, ¿y por qué olvidamos el sur, no? Cuando ha sido un sector olvidado, y creo que el enfocarse a ese sector olvidado va a generar oportunidades de desarrollo no solamente localmente, sino regionalmente, ¿no? O sea, yo creo que si hay una activación de las cadenas. Otro proyecto importante que va a generar inversiones es la nueva política de incentivos fiscales a empresas que se establezcan en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Y eso, la idea es desarrollar un corredor industrial muy importante porque te va a conectar el Pacífico con el Golfo y, bueno, obviamente con el Atlántico. Entonces, eso va a generar de México pues una vía industrial que va a conectar con Europa, con China, ¿no? Que va a ser el principal país que va a generar desarrollo en el mundo. Y bueno, eso va a ser importante para el futuro, sobre todo laboral, de los jóvenes. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, profesor César, ya para concluir justamente, en la política tenemos la costumbre en México de que la política la hacen las personas mayores. Por lo regular, realmente últimamente en los últimos procesos electorales es cuando se están viendo nuevos rostros más joviales que ingresan a la política. ¿Usted cómo ve la perspectiva y la entrada de los jóvenes a este nuevo panorama político, profesor? Sí. Tiene que ver también con este cambio situacional del sistema político, ¿no? Propiamente, venimos de un fenómeno más autoritario, ¿no? Al abrirse estos cambios en alternancia, nuevos gobiernos de otros partidos, obviamente hay un cambio generacional de esa vieja élite política a los nuevos perspectivos profesionales en la materia, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso fue así, ¿no? Yo, cuando llego por primera vez a un cargo público, tenía 26 años, ¿no? Yo como vocal ejecutivo además, ¿no? Y entonces llego y digo, hoy era pues un niño prácticamente, ¿no? Y me enfrento a esos viejos políticos, ¿no? Y en los cercanitos, ¿no? Mi arma, yo siempre dije, pues, la ley va a ser mi arma, ¿no? Y entonces en la parte informal vienen y me dicen, pues, es que a mí ningún chamaquito me va a venir a enseñar, ¿no? Entonces hemos venido poco a poco posicionándonos en estos ámbitos, ¿no? Además, ya con mejores saberes, ya con mejor experiencia, y yo en mi caso, por ejemplo, sí les estoy abriendo esa brecha, ¿no? Tanto de insertarlos al campo laboral, pero ya también notándolos, no solamente del campo que nos da la academia, de lo teórico, sino también de la práctica, ¿no? Entonces, desafortunadamente esto es temporal, ¿no? Y en la materia pues, nos da la experiencia, estar 3, 4, 5 meses, no nos alcanza un año de experiencia, ¿no? Tiene que pasar por lo menos casi 3 procesos electorales para que alcance un año, ¿no? Y les digo, si de repente nos dicen que queremos 3 años de experiencia, ¿no? El tiempo se nos va, ¿no? Pero sí hay una buena perspectiva amplia para el joven que está aspirando al campo laboral, de acceder, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Como dice Javier, he visto no solamente a ciencias políticas, ¿no? Sino a todos los egresados de la universidad, en áreas de gobierno, en otras empresas, ¿no? Que están pujando fuerte, ¿no? Pues, por nuestra parte sería todo. Agradecemos mucho la presencia de 3 académicos tan destacados. Síganos en todas nuestras plataformas digitales para estar al pendiente de nuestras próximas actualizaciones. Mediocima, un panorama diferente.